Gracias, Mariana. Y vamos a comenzar con esta ardua jornada. Y pues qué mejor que escuchando a la doctora Alicia Juárez, que tiene mucho tiempo trabajando con la doctora, siendo compañera. Y pues ella nos va a dar toda una reseña sobre la vida y obra de la doctora Johanna Broda. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, agradezco mucho su presencia y por otro lado quiero comentar que mientras yo lea estas palabras que escribí en relación a la semblanza de nuestra querida doctora Broda, van a pasar una serie de fotografías, como ustedes sabrán, a veces unas son de colaboración de compañeros, amigos, colegas, otras son de mi álbum fotográfico de los años que he estado con la doctora, entonces son bastantes, son como 80, pero hubiera traído más, y otras son del álbum fotográfico de la doctora Broda. La idea de bueno, y además la doctora me dijo que no hablara yo tanto, pero está muy entretenida con sus fotos, es la que más le gusta. Cualquier cosa que quiera interrumpirnos, nos puede decir, doctora. La idea de este evento académico surgió con la propuesta de Gastón Massín, auspiciado por el OCA, el Observatorio de Ciencias Antropológicas, que tiene cabida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recibí su invitación para organizar y llevar a cabo este evento que para mí es trascendente y necesario. En complicidad con Mariana Favila, los tres empezamos una planeación desde febrero. Han sido 9 meses de arduo trabajo, llamadas, correos, reuniones virtuales, entre otras cosas, que hoy culminan felizmente con una semana que reúne especialistas en el estudio de las cosmovisiones de los pueblos indígenas de México, desde distintas disciplinas, basadas en la vasta obra y productividad de Johanna Broda. Johanna Broda nació en la ciudad de Viena, Austria, estudió la licenciatura en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid y es doctora en Etnología por la Universidad de Viena. Cursó además un diplomado en Antropología Social en London School of Economics. A Johanna Broda siempre le han gustado las montañas, antes que cualquier otra cosa. Desde chica imaginaba subir al Himalaya o al Everest, esto se lo comentó a Raquel Urrosa en una entrevista. Aunque los Alpes de Austria son importantes y tienen una mistificación particular en ella, pues es el entorno natural en donde creció. Luego, en la adolescencia, le regalaron libros de viajes y no solamente encontró al Himalaya en ellos, sino que leyó sobre la conquista del Perú y miró su paisaje. Entonces nació su interés de algún día conocer los Andes, aspiración que ha podido realizar en las últimas décadas. Ella vivía en España antes de venir a nuestro país. Comenzó a estudiar a los cronistas como Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán, fuentes que referían el culto a los cerros. Realizó su tesis de doctorado sobre las fiestas del calendario mexica, en donde se llevaban a cabo sacrificios de niños en las montañas y sobre todo en el Cerro Tlaloc. Ello le impresionó aún antes de conocer los paisajes mexicanos. Conoció a José Alsina Franch del Departamento de Historia y Antropología de América y a Ángel Palerm, con quienes tuvo una entrañable amistad que le estimuló a visitar México. En 1971 visita por primera vez nuestro país como invitada a participar en el Seminario de Etnohistoria Mesoamericana impartido por Paul Kirchhoff, Pedro Carrasco, Ángel Palerm y E. Kalneck, en la Escuela de Granados del Instituto de Ciencias Sociales y Departamento de Antropología Social en la Universidad Iberoamericana DF. Cuando llegó aquí a los 28 años de edad, le impactó corroborar que el paisaje descrito por los cronistas del siglo XVI a los 28 años, correspondía a la realidad de la Cuenca de México junto con sus volcanes, pero en especial le fascinó conocer que existía el Cerro Tlaloc, incluidas sus ruinas aztecas. Otros ejemplos que le tenían impresionada fue constatar que el Pantitlán, el remolino en medio de la laguna, donde también se llevaba a cabo rituales, era un lugar real dentro de la capital mexicana. O bien comprobar la existencia de algunos comentarios que se detallan en las crónicas, como la presencia del pachtli, que es el heno que todavía cuelga de los árboles de los bosques de la Cuenca de México. En octubre de 1973 llega a vivir definitivamente a nuestro país.
Ocupa el cargo de investigadora titular y jefa de proyectos colectivos en el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, CICINA, hasta 1979, que posteriormente se convertiría en CIESAS. Estando aquí, con el antecedente de haber estudiado los rituales prehispánicos, se adentró en la antropología mexicana, en las culturas indígenas actuales y en sus rituales, donde las montañas siguen teniendo una presencia importante. Primero, le gustó el paisaje de la Cuenca de México y su experiencia concreta fue con el Desierto de los Leones, el Ajusco, el Cerro Tlaloc y, por supuesto, con el Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Los senderos de la vida académica la llevaron a la UNAM en 1980. Ahí se incorporó a la planta académica del Instituto de Investigaciones Históricas, donde actualmente es investigadora titular C de tiempo completo. El cubículo 2 del tercer piso es el espacio en donde la organización y la disciplina son la base de todos. Su docencia de posgrado ha sido mayormente ejercida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, en donde fundó el taller sobre organización social y cosmovisiones prehispánicas en 1984. Conjuntando con los alumnos de posgrados de la UNAM, estudios mesoamericanos y antropología principalmente, con el posgrado de Historia y Etnohistoria de la ENA, el taller ha visto pasar a numerosas generaciones, por lo que ha sido uno de los espacios más importantes para la formación de antropólogos y etnohistoriadores en América Latina, pues constituye el espacio donde nacen, desarrollan y concluyen nuestros proyectos de maestría y doctorado. Todos los jueves se comparten y discuten lecturas, así como casos etnográficos obtenidos de primera mano acerca de la cosmovisión y la ritualidad, siempre en relación con la naturaleza de las comunidades indígenas de México. Los momentos académicos que pasamos los compañeros de la línea en su taller son de intercambio académico y discusión cordial. Es más, entre muchos de nosotros existe cierta hermandad y solidaridad, pues sabemos que venimos de la misma formación, la misma escuela. Las elucubraciones y nuevas lecturas que se generan en su taller tienen continuidad en los simposios, especialmente en los de la Sociedad Mexicana de Antropología, el Coloquio de Cosmovisiones Indígenas del Puebla y el Congreso Internacional de Americanistas, por señalar algunos. Johanna Broda es creadora de uno de los enfoques teóricos metodológicos más importantes sobre los estudios mesoamericanos en México. Es una de las autoras más citadas a nivel nacional e internacional. Sus propuestas sobre ritualidad, la cosmovisión, la arqueoastronomía y los estudios comparativos entre Mesoamérica y los Andes son de los más influyentes y reconocidos. Su enfoque interdisciplinario en el que articula la arqueología, la historia, la geografía y la etnografía para abordar los contextos históricos sociales ha sido fundamento central para la escuela que ha forjado en tantos años. El concepto de cosmovisión es uno de los términos cuya definición es considerada pionera para explicar la relación íntima con la observación del paisaje y la observación de los ciclos de la naturaleza. Se insiste en que, desde siempre, su punto de partida ha sido el medio ambiente, el mundo natural y las relaciones sociales y políticas. El uso del concepto de cosmovisión surgió en los años 80 y aunque ahora se use con mucha facilidad, estas reflexiones de sus propuestas se suman otros conceptos como paisaje ritual, observación de la naturaleza, ritualidad, religiosidad popular, con una minuciosa metodología que hay que comprender. Hablando específicamente de las líneas de investigación en las que la doctora Broda se ha especializado, son el estudio de las sociedades prehispánicas, en particular la mexica, la estratificación social e ideología del Estado mexica y el análisis de los ritos del calendario. Otras líneas de investigación son la arqueoastronomía e historia de las ciencias en el México prehispánico. El campo interdisciplinario de la arqueoastronomía aporta un nuevo conocimiento al analizar el pasado arqueológico a la luz de la astronomía. Su propuesta es que las culturas prehispánicas tenían un alto desarrollo de estas observaciones del cielo y de los procesos naturales en general. Por ejemplo, a través de la observación del paso cenital del Sol y su registro en el calendario, podían constatar su ubicación geográfica, es decir, una determinación de la latitud en términos de su cosmovisión. La doctora Johanna Broda también se ha dedicado a estudiar las continuidades entre las culturas prehispánicas y la etnografía de la ritualidad de los pueblos indígenas en la actualidad. Igualmente, otra línea de investigación aborda los estudios etnográficos e históricos de las antiguas culturas americanas, realizando investigaciones comparativas entre las culturas mesoamericanas y los indios pueblo del sureste de Estados Unidos, así como los quechuas y los aymaras de los Andes.
Debe mencionarse que las aportaciones de la doctora Broda, en particular en la arqueoastronomía y el estudio de las continuidades del mundo prehispánico con los pueblos indígenas actuales, han sido reconocidas por su originalidad y rigor académico. Y no cabe duda que su incursión en el ámbito de la historia comparada abre un campo que es aprovechado por los estudiosos del área. Prueba de ello fue la invitación que le hizo el Centro de Estudios Andinos Bartolomé de las Casas para realizar una estancia de investigación en Cusco, Perú, en mayo del 2008, y numerosas otras estancias de investigación en Perú, Bolivia y sobre todo en la región del Cusco entre el 2002 y 2017. En el 2009 creó el seminario interinstitucional La ritualidad mesoamericana en una perspectiva comparativa. Este seminario funcionó en su momento con la participación de colegas de la ENA, el INA, la UNAM, el CIESAS, la UACM y la UAP, así como alumnos de posgrado de los programas de antropología, estudios mesoamericanos y de historia de la UNAM, igualmente del posgrado en historia y etnohistoria de la ENA. Si bien el seminario ha cambiado de nombre y ha ampliado su perspectiva, el Seminario Interinstitucional Ritualidad, Imagen y Etnografía del Mundo Indígena, la doctora Broda sigue teniendo una activa participación en él. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde 2002 a la fecha. Recibió el premio Et Atibus et Litege, primera clase del Gobierno de la República Federal de Austria. En 2003 obtuvo el premio a la mejor reseña del periodo prehispánico por parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, AC, así como el premio Universidad Nacional 2008 en el área de investigación en ciencias sociales por la UNAM. Ha sido directora de tesis de grandes investigadores como Luz María Moar, Catherine Good, Druso Maldonado, Iván Sprague, Gabriel Espinosa, Rubén Morante, Ernesto Vargas, Sergio Sánchez, Johannes Neurath, Andrés Medina, Alejandra Gámez, Arturo Montero, Keiko Yoneda, Rodrigo Martínez Barax, Carlos Viramontes, Ramiro Gómez, Susana Ramírez, Aurora Montúfar, entre muchos otros. La mayoría se encuentran presentes en este homenaje. Su gran vocación como impulsora de nuevos investigadores se refleja en la coordinación de sus volúmenes colectivos con la participación de sus alumnos, así como en la dirección de más de 90 tesis, la mayoría de posgrado, de maestría sobre todo, y de doctorado. Cabe señalar que numerosas de estas tesis dirigidas han sido publicadas y varias han sido premiadas. Los principales vínculos institucionales con otros grandes académicos han sido Anthony Aveni, de la Universidad de Colgate, en Estados Unidos, Gordon Brotherson, en la Universidad de Essex, Inglaterra, y Bloomington, Indiana, y ahora como adscrito a Manchester, Inglaterra, Daniel Deuff, de CNR y la Universidad París 10 de Nanterre, Félix Báez Jorge, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Toin Suidema, de la Universidad Urbana Illinois, Luis Millones, de la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, Anna Sofer, del Solstice Project Washington, D.C., por mencionar algunos, por lo que ha sido invitada a participar en numerosos congresos nacionales e internacionales. Cabe señalar que de 1999 a 2004 fue vicepresidenta de la International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture. Pertenece a la Anthropologische Gesellschaft de Viena y a la Sociedad Mexicana de Antropología. Fue en su momento editora asociada con el editor Jaime Rodríguez de la revista Mexican Studies de la Universidad de California en coedición con la UNAM. Hablando de sus publicaciones, es autora del libro The Mexican Calendar, publicado en Viena en 1969, coautora y editora y coordinadora de más de 16 libros colectivos, coeditados por la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Mexiquense, el Fondo de Cultura Económica, Conaculta, el Instituto Veracruzano de Cultura y la Benemérita Universidad de Puebla, entre otros destacados volúmenes. Se puede llamar la atención Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica de 1991, coordinado por Johanna Broda, Stanislao Ivanisevsky y Lucrecia Maupomé, publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En 1997, junto con Beatriz Albores, coordinó el volumen Graniceros, mi favorito, Cosmovisión y Meteorología Indígenas de Mesoamérica, con el Colegio Mexiquense y el Instituto de Investigaciones Históricas, el cual tuvo una reimpresión en el 2003.
Con Félix Báez Jorge, en el 2001, coordinó el libro Cosmovisión y Ritualidad e Identidad de los Pueblos Indígenas de México. Y bueno, ahí se me acaban las 80 presentaciones, podemos volverlas a poner para que disfruten de las fotos quienes no lo hicieron. Ya voy a terminar. En ese mismo año se publicó en el 2001 La montaña en el paisaje ritual, en coordinación con Stanislao Ivaniszewski y Arturo Montero por parte de la ENA, INA y IH-UNAM. Y dicho libro tuvo una segunda edición en el 2007 y en el 2010 una más. O sea, vean la gran cantidad de las veces que los libros de la doctora Broda se vuelven a editar y reeditar de tan solicitados. En el 2004, junto con Catherine Good, coordinan Historia y Vida Ceremonial en las Comunidades Mesoamericanas, los ritos agrícolas por parte de la ENA, INA y IH. Religiosidad popular y cosmovisiones indígenas en la historia de México, obra coordinada y publicada en el 2009, tiene cabida las investigaciones de sus alumnos del posgrado de aquellos años. En el mismo tenor y en el mismo año, 2009, se publicó también el volumen colectivo Cosmovisión Mesoamericana y Ritualidad Agrícola, Estudios Interdisciplinarios y Regionales, en coordinación con Alejandra Gámez. Finalmente, Convocar a los dioses, ofrendas mesoamericanas, estudios antropológicos, históricos y comparativos, es hasta el momento la última obra colectiva publicada en el 2013 por el Instituto Veracruzano de Cultura en coadición con el Instituto de Investigaciones Históricas, y en el 2018 tuvo una nueva edición por parte del Instituto de Investigaciones Históricas. Tiene más de 160 artículos y capítulos de libros en revistas especializadas de editoriales nacionales e internacionales, como la Revista Española de Antropología Americana, Arqueología Mexicana, Estudios de Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, El Historiador frente a la Historia de la misma institución, por señalar algunos. La doctora Broda forma parte de múltiples comités académicos y diversos grupos institucionales, a la par de seguir nutriendo su propia investigación. Está en miras a preparar una obra colectiva con sus alumnos más recientes y algunos colegas, resultado de la última participación en el Coloquio de Cosmovisiones Indígenas de la UAP el pasado mes de junio de este año. Así también tiene pendiente el trabajo unificado de todas sus obras, que por supuesto nos interesaría bastante. Como antropóloga, nos ha dejado claro que para entender las culturas prehispánicas y seguirles el rastro hasta la actualidad, hacía falta aplicar un enfoque que combinara la realidad física con el mundo social. En una entrevista que le hiciera, como comenté, Raquel Urroz hace un par de años, Johanna Broda enfatizó, cito, «Solo la sociedad industrial moderna separó las comunidades en su entorno natural con consecuencias desastrosas, y es por eso que hace falta recuperar esta integración con la naturaleza, así como el paisaje como elementos de la vida humana». Cierro cita. Sin duda, nos dice, es escandalosa la producción desenfrenada de una industria moderna y hay que estar a favor de todos los esfuerzos que se lleven a cabo para la recuperación de dicho vínculo, la protección de la ecología, de los seres vivos como animales y del medio ambiente. Creo es la entrevista que le hizo a Raquel Urroz en el 2002 de Geografía. Y esta aseveración a mí se me hizo muy importante porque el objetivo y trascendencia de sus propuestas de estudio reflejan eso. Los grupos sociales son el eje de los estudios culturales y hoy en día estas prácticas se conservan en comunidades campesinas de México y en donde se guarda la sabiduría milenaria que debemos tomar en cuenta para actuar a favor de la conservación del medio ambiente y del mundo natural en su conjunto. Por su gran trayectoria se suman otros homenajes importantes. El primero realizado en el marco del Coloquio de Cosmovisiones Indígenas en 2009 y se cristalizó en la publicación Cosmovisión y Ritualidad e Historia Mesoamericana, homenaje a Johanna Broda, editado por la Benemérita Universidad de Puebla en el 2014 a cargo de Alejandra Gámez y Catherine Good. En el 2016, el Observatorio de la Religiosidad Popular, comandado por uno de sus alumnos y auspiciado por la UIC, también le rindieron un homenaje en aquella reunión plenaria. En el 2019, nuevamente la UAP volvió a organizarle un reconocimiento por la inauguración de la Sala de Educación Continua Johanna Broda dentro de las instalaciones del Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. En el marco de la pandemia, en el 2020, el Seminario de Arqueoastronomía de la ENA, UNAM, y el Posgrado de Arqueología de la ENA le rindieron otro homenaje bajo la temática Observaciones del Cielo, Calendarios y Cosmovisión en Mesoamérica, transmitido virtualmente. El año anterior, además, recibió un reconocimiento de parte de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura con sede en Buenos Aires.
En septiembre del presente año se le rindió un homenaje el Día del Historiador, otorgado por el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Condumex, Carlos Slim. El presente evento en el que estamos ahorita, Cosmovisión Mesoamericana, homenaje a Johanna Broda, nos llena de enorme gusto y satisfacción. Agradecemos infinitamente la participación entusiasta de cada uno de los ponentes y conferencistas que hicieron con sus propuestas un nutrido programa con respecto a las líneas temáticas de la investigación de la doctora Broda. Somos más de 40 expositores, bueno, ya lo dijeron, 50, que tenemos algo que decir al respecto, en aras siempre de un infinito agradecimiento y de repensar el camino por sus aulas. Es así que muchos reconocemos su cercanía, no solo intelectualmente, hecho que se nutre en las aulas, en los diversos espacios académicos y en los libros que hemos participado bajo su coordinación, como he señalado líneas arriba, sino que valoramos su cercanía en el trato cotidiano en el que interactuamos con su calidez humana. Algunos hemos sido afortunados por las temporadas diarias de convivencia, hospitalidad y trabajo en su cubículo o en su casa. Igualmente ahora con la reciente pandemia, las largas llamadas para compartir nuestros momentos de vida, a veces vulnerables, pero también nuestros momentos académicos, a veces alentadores. En lo personal, agradezco al maestro Gastón Macín y a la doctora Mariana Favila, colegas y compañeros, por el trabajo compartido para hacer este homenaje posible. Sea pues este acontecimiento académico un espacio para reconocer y celebrar la labor profesional de nuestra maestra, para expresarle total agradecimiento por sus importantes aportaciones al conocimiento de la historia de los pueblos antiguos de América, así como de la continuidad de los legados que existen en la actualidad de dichos pueblos. Pero en especial, también reconocemos su calidez humana y sensibilidad por ser una mujer dedicada, organizada, responsable y comprometida. Hemos aprendido mucho más de lo que alcanzamos a percibir. En este sentido, querida doctora Broda, gracias por todo lo que le ha dado a nuestro país, años de trabajo académico y de investigación sobre nuestra cultura. Muchas felicidades.